Bueno, lo primero, agradecer a Sanigía por la oportunidad de poder hablar delante de todos vosotros. La verdad que para mí es un orgullo con la cantidad de ponentes de altísimo nivel que tiene esta casa y poder estar aquí con vosotros, que sé que a estas horas, pues me imagino que seréis como yo, que habremos terminado todos la clínica, llegamos un poquito ya cansados y ya pues os agradezco mucho vuestra atención. Pues como bien ha dicho la compañera, el título que he querido para esta presentación se llama Implantología y estética inmediata en alveolos muy desfavorables, ¿de acuerdo? Y bueno, así un breve resumen, como ha dicho ya Belén, pues simplemente veis aquí pues toda mi trayectoria profesional, donde ahora actualmente estoy codirigiendo el máster del MIT, bajo la dirección de mi querido director, el doctor Dayo Valero, también ayudando en el máster en el experto de la Rey Juan Carlos, de implantología de la clínica diaria y, por último, pues tuve ya la suerte de poder montar mi pequeño negocio, mi pequeña clínica, Dental Experience, que vamos a hacer un añito dentro de poco y a los que estáis todos completamente invitados cuando queráis pasar por aquí. Muy bien, pues básicamente lo que quería hablar sobre todo en este webinar era, antes de nada, poneros estas diapositivas para informar un poquito sobre las diferentes situaciones clínicas a las que nos enfrentamos los que ya llevamos pues, unos cuantos años trabajando en esto. Y esto que estáis viendo ahora mismo, pues me imagino que os sonará muchísimo. Las imágenes de la derecha es una regeneración vertical en maxilar posterior y las imágenes de la izquierda, pues es una recesión sobre un implante colocado hace varios años, en el cual podemos ver pues, que tiene un problema estético. ¿Qué sucede con esto? Que el objetivo de la charla es un poco transmitiros cómo podemos llegar a evitar este tipo de situaciones. Por supuesto, no podemos evitar situaciones en las cuales dientes que se hayan quitado hace mucho tiempo, implantes que no han sido colocados con nosotros con unos protocolos correctos o incluso que los pacientes pues, no tengan los hábitos y los cuidados que ellos necesitan. Pero sí que es verdad que si empezamos un poco a tener en cuenta ciertas cosas como la que os voy a explicar ahora, podemos, aportando mucho al principio, evitar grandes problemas como los que vamos a ver y son, por ejemplo, como los que tenemos aquí. Aquí tenemos 3 casos clínicos típicos, un incisivo, un incisivo central arriba, un incisivo lateral abajo y varios dientes en la parte en la última fotografía. Y estos son un poco los casos que me imagino que también os sonarán a muchos de vosotros. Estos son los casos en los cuales nos enfrentamos muchas veces y tenemos siempre el eterno dilema de qué hacemos, tenemos que quitar, esperamos, cierre de tejidos blandos, no cierre de tejidos blandos, regeneración que utilizamos, etcétera, etcétera. Entonces, para saber a dónde vamos, como dijo un gran amigo mío, tenemos que saber de dónde venimos. Entonces, yo ya pues terminé el máster hace más de 10 años y siempre veníamos un poquito de la escuela de la regeneración y el implante diferido en la inmensa mayoría de las circunstancias, sobre todo cuando estábamos hablando de defectos desfavorables, de alveolos desfavorables. Pero a medida que ha ido avanzando la ciencia, la tecnología y la evidencia científica nos han ido dando señales de que sí que incluso en casos en los cuales hace tiempo no podíamos colocar implantes inmediatos, nosotros sí que podemos colocar a día de hoy con cierta predictibilidad implantes inmediatos acompañados, por supuesto, de procesos regenerativos y además de una provisionalización que no siempre es carga inmediata. Entonces, para hablar de implantes inmediatos en defectos severos, tenemos que tener una estrategia basada en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la regeneración. Ya que tenemos un defecto severo, entendemos, por supuesto, que al ser ya un defecto óseo no es un alveolo per se, sino que tenemos una ausencia de como mínimo una pared. Por lo tanto, ya no entrarían unas técnicas de preservación, sino que serían unas técnicas de regeneración. Tendríamos que reconstruir esas paredes de defecto que se han formado. Y es uno de los principales pilares cuando nos enfrentamos a este tipo de casos. El segundo es la colocación del implante en una posición tridimensional estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a entender el implante siempre como algo que va indicado por una prótesis. Ya a día de hoy está completamente obsoleto pensar en colocar implantes sin tener en mente la prótesis futura que va a llevar. Y por último, la provisionalización, ya no solo desde un punto de vista estético a nuestros pacientes, como ya sabéis, todo el mundo quiere tener dientes, vivimos en la era de la odontología fast, por así decirlo, todo el mundo lo quiere rápido, lo quiere barato, lo quiere bueno y indolor, ¿vale? Ya no solo es por eso, que al final, pues obviamente es una ventaja para nosotros desde un
un punto de vista de marketing de cara a los pacientes, sino que también tendremos que saber que la provisionalización lo que va a hacer es modular nuestros tejidos blandos, que bajo mi punto de vista creo que es lo más importante para conseguir una estabilidad a largo plazo en nuestros implantes. Si uno de estos pilares falla, el resultado estético siempre se va a ver comprometido. El primer bloque, cada uno de estos bloques podría dar para ya no dar un webinar, sino dar una clase o un curso incluso o una charla entrando en profundidad. Entonces, simplemente lo que quiero hacer es decir pequeñas pinceladas para que lo entendamos. La regeneración ósea, como ya sabemos, se basa en los principios de exclusión celular. Básicamente, la utilización de membranas. Las membranas lo que van a hacer es separar una estirpe celular de otra, los fibroblastos de los osteoblastos. Lo que vamos a hacer con eso va a ser, por un lado, aislar las células que no queremos en la zona donde necesitamos una regeneración y luego, además, nos va a contener nuestro injerto a la redundancia de contención para que la predictibilidad sea mucho mayor. En cuanto a los defectos, he puesto, para resumir, en poco tiempo, esta clasificación, que es de hace ya unos años, pero es una clasificación que a mí personalmente me gusta bastante y que es bastante compleja, que es la de, que es la de Benick y Harmele en el año 2014, ¿vale? Esta clasificación, básicamente, vamos a ir a la diapositiva anterior, donde vamos a ver que del 0 al 3 es en la que los autores recomiendan la colocación de un implante inmediato, pero luego en casos como es el tipo 4 o el tipo 5, donde tenemos grandes defectos horizontales o grandes defectos verticales, deciden posponer esto y hacerlo desde un punto de vista más diferido. Es decir, primero quitar el diente, si hay diente, o hacer una regeneración previa y luego posteriormente colocar el implante. En breve resumen, la clasificación tipo 0 sería lo que yo suelo llamar, para que mis pacientes lo entiendan, como un refuerzo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una cortical menos de 1.8, como ya sabemos según los artículos de Spray, que lo que va a hacer es que se va a reabsorber con el tiempo. Entonces, lo que hacemos es utilizar un biomaterial para compensar esa reabsorción. No llegamos a tener una fenestración, una dehiscencia evidente en este momento. Luego pasamos a la clasificación 1, que sería un alveolo post-extracción puro, como el que vemos abajo, con todas las paredes, con todo íntegro. El número 2 sería donde tenemos ciertos defectos horizontales, ya entraríamos en una dehiscencia o una fenestración. La clase 3, donde ese defecto ya sería de carácter horizontal, un poquito más avanzado. Y ya por último, la clase 4 y la clase 5 ya serían defectos en los cuales previamente tenemos que hacer una regeneración y luego realizar la colocación de los implantes pasado el tiempo de osteointegración. Muy bien. En cuanto a la implantología inmediata, ¿vale? Tenemos que entender que esto ya no entra dentro de un abanico de posibilidades en nuestra práctica clínica, sino que yo ya en mi clínica, desde hace bastante tiempo, y en clínicas en las que he estado colaborando y colaboro, lo vemos como una filosofía, ¿vale? Tenemos que entender ya que a día de hoy la implantología inmediata, bajo mi punto de vista, ha venido para quedarse. Siempre y cuando podamos colocar el implante en una posición tridimensionalmente correcta y guiada por una prótesis o con una guía pilotada o a mano alzada o con una cirugía 100% guiada. Pero lo que nos va a permitir esto va a ser que en una misma instancia vamos a colocar el implante en la posición correcta y luego además este implante lo vamos a entender no solo como un dispositivo que va a sustituir una raíz de un diente, sino algo que lo que nos va a hacer es mantener de anclaje nuestros tejidos blandos, que es lo que nos va a permitir una buena estabilidad a largo plazo y unos resultados estéticos favorables. En cuanto a la evolución de las clasificaciones en los implantes, pues a medida que ha ido pasando los años, las clasificaciones han ido desde las primeras, de la de ella en el año 2007, han ido un poco avanzando y añadiendo ciertos términos o ciertos factores que han hecho que cada vez sean, pues, en vez de unas clasificaciones más cortas, unas clasificaciones más largas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que al final las cosas no son tan sencillas, que tenemos que ver muchos factores que van a hacer que nuestro tratamiento sea más o menos predecible hasta prácticamente la situación actual. El último de mis queridos Juan Sofía y a la doctora Sala, que desde aquí le mando suerte, es una de mis mentoras y le mando un besazo enorme, donde ya la última clasificación del año 2024 tenemos ya bastantes cosas más a tener en cuenta que no como las que teníamos previamente.
¿Y qué nos dice la evidencia? Porque al final todo lo sostiene el papel, como decimos, pero las cosas tenemos que ver que vayan a largo plazo, que funcionen y que todo lo que vayamos a hacer no sea en vano, sino que tengamos una cierta predictibilidad. Como podemos ver, sabemos que tenemos una alta supervivencia, en torno a un 95-98% a medio plazo, como son los artículos de Chen y Busser. Luego, también, ¿qué pasa con la estética? Porque al final los implantes vienen, como ya he dicho, para soportar una prótesis y que los pacientes lo que necesitan es tener una estética y una función óptima a largo plazo. Entonces, según los índices estéticos, vemos que, pues, obviamente, tenemos unos grandes resultados. Y sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta ciertos factores críticos, como es, por supuesto, la estabilidad primaria, que como mínimo deberíamos, lo ideal, tener unos 35 newtons, control del gap, que bajo mi punto de vista a día de hoy, pues creo que casi siempre es necesario reforzarlo con un injerto, bien con un aloinjerto o con un semi-injerto, con lo que cada uno considere. Luego también vamos a tener en cuenta el biotipo, o mejor dicho, el fenotipo de los pacientes, que es lo que va a hacer luego que tengamos más o menos cambios en nuestros tejidos blandos. Y, por supuesto, la ausencia de infección, pero también es cierto que tenemos ahora evidencia donde podemos colocar, como casos que os voy a presentar ahora, quitar dientes, ligrar y limpiar bien esa zona y colocar implantes en la misma intervención sin que tengamos riesgo de que se pueda infectar ese implante. Pero hay que entender que la mayoría de estos estudios lo que analizan son casos favorables. Lo que vamos a estar hablando ahora son de casos ya que vamos a considerar desfavorables para esto. Por último, vamos a hablar también, uno de los grandes pilares es la provisionalización inmediata. Como podemos ver aquí, son exactamente los mismos casos que he mostrado en las diapositivas anteriores y vemos como no solo necesito colocar los implantes para tener esas fijaciones óseas, sino que además van a soportar las prótesis que a su vez van a soportar estos tejidos blandos. En cuanto a esta parte, lo mismo que nos dice la evidencia de la provisionalización o carga inmediata, que ya sabemos que obviamente no es lo mismo. A nivel de supervivencia, sabemos que esa supervivencia es comparable si tenemos una estabilidad adecuada, como ya habíamos dicho antes. En cuanto a los tejidos blandos, siempre vamos a tener, insisto, siempre un mejor control de los perfiles de emergencia, del contorno crítico, subcrítico, etcétera, y vamos a tener muchísimas más herramientas en nuestra mano para que podamos modificar a nuestro antojo estos tejidos blandos, que es lo que nos van a salvar las espaldas de cara a un futuro. Y en cuanto a condiciones críticas, ya sabemos, provisionales no funcionales, no siempre, por ejemplo, en arcadas completas o en rehabilitaciones bimaxilares, obviamente algo de función tenemos que tener. Tenemos que tener un control oclusal estricto, sobre todo en los movimientos parafuncionales, y una ausencia de infección activa. Como ya he dicho, esto a nivel de la evidencia se dice, pero a día de hoy sabemos que podemos quitar dientes con profilaxis antibiótica previa, un buen legrado de la zona, una buena irrigación con suero y la posterior colocación del implante sin poner este en riesgo. Por lo tanto, tenemos que entender el provisional como un instrumento biológico, no solo estético o incluso un instrumento de marketing. Tenemos que tener, queridos compañeros, esto muy en cuenta porque, como ya digo, es lo que va a hacer que nuestros trabajos hablen por nosotros mismos, hablen por sí mismos y que al final hagamos una odontología de máxima calidad, como es lo que los pacientes quieren cuando se ponen en nuestras manos. En cuanto a la técnica, un poco, que suelo utilizar desde hace tiempo, tenemos estas dos referencias bibliográficas. La primera de ellas, el artículo de la derecha, es del doctor David González, que creo que todos lo conocemos. Es un caso, un case report, ¿vale? Es a propósito de un caso, no tiene mucha evidencia científica a nivel de peso, pero sí que es cierto que lo tenemos que tener en cuenta un poco para entender los conceptos. Y luego, en la parte de la derecha, también, por otro español, la verdad que me enorgullece mucho que haya dos españoles también al frente de todo esto, como es el doctor Alberto Sicilia, que por supuesto que todos le conoceremos de la Universidad de Oviedo, donde ya hacen un estudio retrospectivo de aproximadamente entre 1 y 7 años de seguimiento. Analizan a unos 40 pacientes, si no recuerdo mal,
Y la peculiaridad es que también en alvéolos comprometidos no utiliza membrana, cosa que yo personalmente pues, soy partidario de utilizar membranas, pero en este caso no utiliza membranas y tenemos unos índices de éxito bastante elevados, cerca del 97%, si no recuerdo mal. Cualquiera de vosotros, si quiere acceso a cualquiera de estos dos artículos, por supuesto, se los envío sin ningún problema. En cuanto a la técnica, pues a ver, la técnica no es que sea una técnica muy complicada, ¿vale? Simplemente teniendo en cuenta esos tres factores y esos tres pilares, como he explicado antes, es muy sencillo. Vamos a empezar con este caso. La primera imagen, como podemos ver, tenemos ahí la pieza 24, donde presenta una fístula. Esta pieza tenía una fractura vertical, donde asociada a esa fístula teníamos una ausencia completa, como podéis ver en la parte de arriba, la imagen de la derecha del todo, de la cortical vestibular. Entonces, lo primero que hacemos es la colocación del implante en la posición tridimensionalmente correcta, ayudándonos de una guía pilotada, de una guía de cirugía guiada o de mano alzada, si nos vemos hábiles y vemos que tenemos hueso suficiente para poderlo colocar a nivel apical y a nivel palatino, ¿de acuerdo? Y una vez tengamos esto, lo que hacemos es empezar con el proceso de la regeneración de hueso. ¿Cómo haríamos esto? Yo personalmente me baso en los principios de la tunelización, en los injertos de tejido conectivo, y básicamente mediante una sutura de tipo resoluble, en este caso una PGA de 5 ceros, lo que vamos a hacer es generar como una especie de tapiz interno en la parte del conectivo de mi colgajo, ¿de acuerdo? Donde vaya a abarcar absolutamente toda la zona. Importante decir que aquí no se hace ningún tipo de descargas, no se hace ningún tipo de despegamiento, simplemente hacia la zona donde yo tengo mi defecto. Como mucho, lo único que podríamos hacer con unos instrumentos de tunelización es a espesor total liberar en la zona de, vamos a decir, el tercio distal del diente mesial y el tercio mesial del diente distal. ¿Me explico? Simplemente para albergar ahí un pequeño espacio y que con mi sutura pueda traccionar de la membrana y fijarla ahí. Una vez tenemos la membrana, yo personalmente muchas veces cuando son grandes defectos, primero posicionamos con nuestros puntos apicales, como hemos visto en la otra diapositiva, y luego, como vemos en la imagen de la izquierda, damos unos puntos más cercanos hacia las papilas. De ahí ya en 4 puntos es como básicamente los que estamos acostumbrados a hacer la cama en casa, pues a coger la sábana bajera y dejar las esquinas en las 4 partes, o sea, dejar las esquinas de la sábana en las 4 esquinas del colchón. Básicamente es el mismo principio. ¿Qué sucede ahora? Que es una de las cosas que a mí más, la verdad, me han sorprendido de esta técnica para bien. Ahora mismo, cuando ya nos basamos en técnicas de regeneración ósea, sean verticales, horizontales, siempre en nuestra mente está la pasividad del colgajo, que bajo mi punto de vista creo que es el factor más crítico para que nuestra regeneración sea exitosa. ¿Qué sucede? Aquí, como podemos ver, no tenemos ningún tipo de incisión. Por lo tanto, no hacemos ningún tipo de alveolización del periósteo. No hacemos ningún tipo de despegamiento. Lo único que hacemos es aprovechar esa misma zona donde ya tengo la membrana y empezar a empaquetar hueso. Yo personalmente soy partidario de utilizar aloinjertos, sobre todo en este tipo de defectos, hasta que notemos la consistencia en la parte de fuera del tejido blando, que sea igual de dura que cuando nosotros realizamos una técnica de regeneración ósea. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque, como ya sabemos, ya hay artículos y están evidenciados que la fijación de la membrana, ¿de acuerdo? Que la inmovilidad y la inmovilidad de la misma es uno de los factores clave para que nuestros injertos puedan funcionar. Aquí es básicamente lo mismo, con la ventaja de que no vamos a tener que liberar, no vamos a tener que hacer incisiones, no vamos a tener que romper inserciones musculares ni nada para traccionar de eso. ¿Por qué? Porque no buscamos un cierre primario. Porque toda la parte del perfil de emergencia, toda la parte de este alveolo, lo que vamos a hacer es o bien con un diente provisional o bien con un pilar de cicatrización customizado lo vamos a sellar. Este es el aspecto que tiene a los 15 días, como podéis ver. Prácticamente es la sensación de como si no hemos hecho nada. El margen del tejido blando está igual. Por supuesto, nosotros sabemos ya que todo este tipo de intervenciones van a generar una correspondiente contracción. En este caso, como podemos ver, la paciente tiene un fenotipo
bastante grueso y por lo tanto decidimos no utilizar una técnica adicional de injerto de tejido conectivo. Simplemente vemos como colocando el provisional, la propia encía va a dar forma para adaptarse a nuestro provisional y a nuestro perfil de emergencia, el cual, pasado el tiempo de cicatrización, en el caso de que lo queramos posicionar en una posición, valga la redundancia, posicionar en una zona más apical, con los principios del doctor González, del contorno crítico, del contorno subcrítico, vamos a poder traccionar hacia arriba y poder dar un festón mucho más armónico en el caso de que los requisitos estéticos de la paciente lo necesite. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre diferentes casos clínicos, pero la técnica es prácticamente la misma. Tenemos este incisivo lateral, como podéis ver, donde tenemos una ausencia completa de la cortical vestibular. Tenemos un proyecto activo de infección en el momento de la foto. Esta foto no se hizo el día que se hizo la cirugía, se hizo creo que una semana antes. Por lo tanto, pautamos antibiótico. Imagino que alguno de vosotros lo preguntará luego. Los antibióticos que suelo pautar, siempre amoxicilina o aumentina en el caso de que tengamos este tipo de infecciones activas y entre 7 y 5 días antes de la intervención y luego posteriormente también. Una vez tengamos esto ya claro, abordamos el caso. Como podemos ver, está completamente fracturado. Procedemos a la extracción del diente, donde vemos la fractura y vemos claramente la ausencia total de nuestra cortical vestibular. Colocamos el implante en la posición tridimensional correcta y con el mismo principio metemos nuestra membrana a modo de sobre o a modo de túnel, dependiendo de lo que nos vayamos a extender. Y como podéis ver, pues hay veces que damos 2 puntos o hay veces que damos 4. ¿De qué va a depender? De la extensión de nuestro defecto. ¿Vale? Una vez la tengamos fijada, yo soy personalmente partidario de utilizar sutura resorbible porque al final son puntos que suelen molestar luego un poquito a la hora de cortarlos, etcétera, etcétera. Lo suelo dejar con sutura resorbible. Y una vez ya tenemos este tapiz bien hecho, empezamos a empaquetar hasta el punto en el que desde un punto de vista oclusal veamos una sobrecorrección y un sobrecontorneado de nuestro nuevo lecho. Tenemos que notar, insisto, esa consistencia de que está duro. Es lo que ya sabemos, que tenemos todo lleno, toda la zona que la tenemos completamente rellenada y que además va a estar fija e inmóvil. Casi todos los casos, por no decir todos los que vais a ver, no hago los provisionales en el mismo día de la intervención, por una cuestión de tiempo y una cuestión de calidad. Al final, unos provisionales hechos en clínicas va a triplicar muy fácilmente el tiempo quirúrgico y además nunca vamos a poder dejar un provisional tan sumamente bien como nos lo dejan a día de hoy nuestros compañeros de los laboratorios con la fresadora. Entonces, al final se habla a los pacientes de que, dependiendo de dónde tengáis el laboratorio y el favor que os quieran hacer, pues se hace una cirugía por la mañana y ese mismo día, a lo mejor por la noche, si es un laboratorio de la misma provincia, no hay ningún problema en tenerlo. Y si no, al día siguiente, dentro de las 24-48 horas, como se establece. Una vez se coloca, como podéis ver, vemos como ya la fístula, a la imagen de arriba a la izquierda, vemos como que sigue un poquito de exudado, por lo tanto seguiría ahí el trayecto fistuloso, pero ya vemos como directamente ya no tenemos signo. Es lógico porque el signo que tenía este tipo de patología era el diente que nosotros ya hemos quitado. ¿De acuerdo? Una vez hayamos quitado el diente, ya no deberíamos, muerto el perro, se acabó la rabia, como se dice, quitada ya la causa, pues no tendríamos ningún tipo de problema. Eso sí, tenemos que limpiar bien, profundamente, quitar la lesión quística en el caso de que la haya, etcétera, etcétera, para comprobar, y ahí sí que es verdad que le tenemos que dedicar bastante tiempo, para corroborar que ahí no vamos a tener ningún tipo de patología y que pueda afectar a la supervivencia de nuestro implante. Como podemos ver en las siguientes fotos, pues vemos como prácticamente las papilas están intactas, el contorno a nivel gingival es perfecto o casi perfecto, como cada uno lo quiera ver, y el provisional, pues yo creo que es un tamaño, un color bastante aceptable, sobre todo que la paciente es una paciente la cual ha estado bastante contenta con este resultado. La pregunta siempre es la misma, ¿qué hubiese sucedido en este caso si hubiésemos quitado ese diente? Esperar
pues como nos decían a todos en el máster, los que ya llevemos unos añitos, quitar el diente, vamos a esperar al cierre de los tejidos blandos, vamos a esperar pues entre 3-4 meses, dependiendo de la cicatrización, con revisiones cada mes. Cuando ya vemos que está todo cerrado, reabrimos, ponemos implante, ponemos regeneración, volvemos a cerrar en un tejido ya que está colapsado, que seguramente haya tejido conectivo infiltrado dentro del defecto si no hemos hecho nada de forma simultánea. Posteriormente a esto, esperar un tiempo, colocar implante, volver a esperar. Creo que a día de hoy, sabiendo cómo hacerlo y con las herramientas adecuadas, podemos darle a nuestros pacientes una estética inmediata, y ya no solo por nuestros pacientes, sino también a nivel biológico. Creo que esto es raramente cuestionable de que no pueda funcionar si sabemos cómo hacerlo. Aquí tenemos el tag posterior, donde, por supuesto, hablaremos de la colocación de implantes. Serán unos implantes bastante más largos. Yo cada vez vengo de la filosofía un poco de los implantes cuanto más estrechos y más cortos mejor, y sigo pensando que es ideal en algunos casos, pero cuando hablamos ya de implantología post-extracción y más en este tipo de defectos desfavorables, ya lo que buscamos con el implante es un anclaje y tener un BIC muy alto para que me soporte ya no solo que entre a unos torques, a un torque bastante elevado, sino además para que me pueda soportar el provisional y todo el contorno de nuestros tejidos sin ningún problema. Vamos a ver este siguiente caso clínico, donde tenemos este paciente. Si os fijáis, la pieza 22 tiene supuración. Esto es un paciente que mantuvimos con perio hace, pues, prácticamente desde la foto, unos 7-8 años atrás, donde le querían quitar todos los dientes de arriba. Es cierto, bueno, pues que la estética no es la mejor del mundo. Abajo sí que es verdad que al final, bueno, tiene una clase 3, como podemos ver, bastante evidente. Ese implante lo tiene desde hace, no sé, un Branema con lesión externa con tornillo de oro. Creo que esto lo tiene desde hace más de 25 años, si no recuerdo mal. Y ahí está. ¿Vale? Al final los dientes los conseguimos mantener, al paciente le daba igual la estética, pero ha llegado un momento en el cual ese 22 pues ya no hemos podido hacer nada por él. Y aparte también la pieza 11. Entonces, mismo protocolo, casos parecidos, solo que con este además el problema, disculpad, es que tenemos en esta parte de aquí, tenemos un implante, donde ya la cosa se complica un poquito más. Realizamos la extracción de las piezas, legramos, limpiamos, previamente, obviamente con antibiótico, y en este caso utilizamos dispositivos de cirugía guiada, que no es cirugía pilotada. En este caso los implantes y el fresado fue todo dirigido por la guía quirúrgica. Una vez ponemos los implantes en la posición exacta donde nosotros queremos, volvemos a lo mismo. Cogemos una membrana transoluble, en este caso una Bioplat, por supuesto de la Casa de Sanigía, donde primero insertamos a través del alveolo. Como podemos ver, lo que hacemos con las membranas es doblarlas un poco y luego, una vez ya estén dentro, porque una cosa que es bastante ancha tiene que entrar por un cuello de botella, ¿vale? Entonces generamos esa doblez, ese pliego, como lo queramos decir, y una vez ya esté dentro, que está en contacto con nuestro tejido conectivo, van a pasar dos cosas. Uno, que se va a hidratar la membrana y entonces va a empezar a tener cierta elasticidad que nos puede venir muy bien o nos puede venir muy mal porque el manejo es peor. Y luego, aparte, al estar dentro, pues ya vamos a tener un poquito menos de visión y tenemos que ir más al tacto. Una vez ya tenemos las fijaciones apicales, lo único que tenemos que hacer es introducir un instrumento por dentro, tipo un periostotomo, un tonelizador o lo que sea, e ir plegando nuestra membrana en toda la zona del tejido conectivo que esté en contacto con la zona donde no hay hueso, por así decirlo. Una vez ya lo tenemos, lo comprobamos, además con un espejo intraoral es muy sencillo de ver también. Lo podemos ver desde oclusal y vemos claramente dónde tenemos la zona de membrana o no. De verdad os lo digo que se ve claramente. A no ser que el paciente tenga un sangrado por cualquier otra cosa, por la colocación del implante o que tenga alguna laguna ósea en el hueso o lo que sea, no tenemos se ve bien. No se ve como cuando abrimos, por supuesto, pero lo podemos ver con aumentos y con espejo, lo podemos ver sin ningún problema. Una vez tenemos ese tapiz hecho, vamos rellenando hasta, como podemos ver la imagen de abajo a la derecha, literalmente relleno hasta que no podamos más, hasta que ya no entre más biomaterial.
Porque esto lo que nos va a hacer es que se vaya a contener, como ya os he dicho, tanto con el diente y en este caso con el implante del otro lado, el propio periósteo, la propia encía va a contener absolutamente todo. Una de las cosas que no he mencionado anteriormente es que con estas técnicas, de verdad, y esto no es broma ni es, vamos, falsear ni nada, los pacientes no tienen apenas nada de inflamación, pero absolutamente nada de inflamación. Y esto no sería difícil de creer cuando verdaderamente sabemos cuándo se inflaman nuestros pacientes. Cuando quitamos un cordal, cuando tenemos que hacer grandes regeneraciones, elevaciones de seno, cuando estamos tocando tejidos mucosos, submucosos, etcétera, y generando gran sangrado. En este caso, no hacemos nada de eso. Simplemente, pues igual que muchas veces los pacientes al quitar un diente no tienen esa inflamación, lo único que vamos a hacer es colocar un implante con un fresado mínimo, ¿vale? O con osedensificación, como lo queramos hacer. Yo soy partidario de hacerlo casi siempre con osedensificación, como vais a ver en algunos casos. Y simplemente es rellenar, igual que rellenaríamos con unas esponjas de colágeno, pero con biomaterial y con este tapiz con la membrana. Nada más, no tocamos fibras, no cortamos, no hacemos prácticamente nada. Y este es el aspecto que tiene el caso a los 30 días. Como podemos ver, hay un punto que aún se mantiene, pero fijaos cómo tenemos ese tejido blando. Lo tenemos mantenido el volumen, con un aspecto sano. Sí que es verdad, pues hombre, que nos podríamos haber cepillado mejor el implante de la pieza 21, pero nuestro implante de la pieza 22 está prácticamente como nosotros queremos. Estas es las imágenes en los distintos planos donde podemos ver cómo se aprecia ese sobrecontorneado, ese sobrecorregimiento que nosotros tenemos en comparación a como lo teníamos antes. Y este es un poco el caso en fase de provisionales. Como podemos ver también, en este caso sí que hubo una condición, no lo hice yo, lo hizo una compañera, mi querida doctora Lidia García, donde hizo un injerto de tejido conectivo para mejorar también las condiciones de los tejidos blandos, tanto en el implante que ya tenía el paciente como en el resto que hemos colocado. Este es el antes y este es el después. Obviamente hemos tenido dientes en los cuales también hemos metido un poquito más de mano para ganar la estética. Sí que es cierto que son dientes anchos, pero también la posición de los dientes lo son. Y tenemos el caso de cómo sería antes de nada, cómo sería después y cómo sería ya pasados la fase de cicatrización, donde vemos la integridad absoluta de los tejidos blandos. Vamos con este caso porque no todo también es realizar este tipo de técnicas, que además esto sí que animo a la gente que se quiera aventurar un poco en esta técnica, no utilizarlo cuando vamos a colocar en el propio implante, sino como este caso que son varias piezas, realizarlo, por ejemplo, en ese canino. Como podemos ver, esto es una paciente que tiene un puente dentro soportado, que tenemos grandes caries y los dientes están decapitados, pero prácticamente no hace falta ni siquiera ver el TAC, vemos la prominencia de la raíz de ese 23. Obviamente no hay que ser un genio para saber que en el momento que quitemos ese 23, todo ese tejido se nos va a colapsar y se nos va a ir hacia adentro, porque prácticamente está sosteniendo ese perfil de emergencia, esa mucosa, la está sosteniendo a la propia raíz de esa pieza. Levantamos las coronas y, por supuesto, pues no vemos muñones, cariados, con un pronóstico imposible desde un punto de vista restaurador y mismo protocolo, mismos procedimientos. Colocamos los implantes en posiciones 22, 24, 25. Colocamos los multi-units también en la misma intervención. En este caso, todos los implantes que veis son de la casa Galimplant. Y en la zona del 23 hemos realizado la misma intervención que hemos hecho antes, con una peculiaridad, como podéis ver arriba en la imagen de la derecha, en mesial entre la pieza 21 y la pieza 22, veis ahí un punto. La membrana llegó hasta esa zona porque también tuvimos que hacer un refuerzo en la posición del implante 22. Mismo concepto, rellenamos hasta que ya tengamos la consistencia de que esté todo bien y aparte aprovechamos un poco para aproximar más esa pequeña recesión que parece que tiene la pieza 23. Pedimos al laboratorio que nos haga nuestros provisionales. En este caso yo trabajo con uno de mis mejores amigos de la infancia, el técnico Carlos Medina, director del laboratorio Medican, que gracias a Dios pues me fabrica estas prótesis tan maravillosas. Y este es el aspecto de la paciente a las 2 semanas, donde vemos que la integridad de los tejidos es
maravillosa, la paciente, por supuesto, está completamente satisfecha, no vemos ningún signo de infección, no vemos ningún signo de inflamación y donde podemos ver además en el control radiográfico donde todo parece que está en su sitio y no hay ningún problema. Tanto desde una visión frontal como lateral como oclusal. Es peculiar en estas dos radiografías, como parece en la de arriba, que los implantes están en una posición quizá un poco no tan favorable porque parece que están juntos, pero luego en la de abajo, en el mismo caso, los mismos implantes, se ve que no. Para que veamos mucho que hay veces que las radiografías, que esto se lo digo mucho a mis alumnos, que tampoco nos podemos fiar tanto ni de los TACs, ni de las panorámicas, incluso ni de las periapicales con paralizador, como vemos aquí. Ese es el follow-up de un mes y vamos a fijarnos en el canino. Fijaos en esta parte de aquí. Ya ha pasado un mes, ya no tenemos puntos, la paciente le hemos ajustado la oclusión en base a que son los provisionales y que los tenemos que dejar en anoclusión porque estamos en proceso de integración de los implantes, pero fijaros como prácticamente sin hacer nada, poniendo los provisionales donde nosotros queremos, fijaos cómo a los 4 meses ese tejido blando ha ido a su posición. Nosotros no hemos hecho prácticamente nada, hemos hecho que nuestra encía vaya guiada por el provisional que nosotros hemos fabricado. Lo bueno que tenemos ahora con la odontología digital es que además todos los diseños nos los mandan a la aplicación. Yo tengo personalmente la aplicación del Exocat en el móvil, me manda el archivo mi protésico, hago la cirugía, quito los dientes, escaneo y yo ya en el momento de escanear, lo primero que hago después de colocar los implantes es escanear y mandar los archivos. Mientras yo me pongo ya modo regeneración, como digo yo, meto mi membranita, meto mi hueso, hago mis cositas, etcétera, etcétera, pero mientras mi protésico ya está a manos a la obra. Y en ese mismo momento hay veces que no me da ni tiempo, por supuesto, a terminar la cirugía, me llama por teléfono, mira el diseño. Miramos el diseño y, oye, quítame de aquí, ponme de aquí, es que voy a bajar esto, redúceme, no sé qué, no sé cuántos. Es algo que es tan sumamente sencillo a día de hoy. Y yo que vengo ya un poquito de la era analógica, era tan complicado antes con las impresiones, hablando con los laboratorios, puliendo, dejando, etcétera, etcétera, y frustraba mucho porque muchas veces, aún con las ganas, que le poníamos pues a gente que tiene unas manos normales, como son las mías, no unas manos prodigiosas como mucha gente que hay por aquí, pues al final eso nos frustraba bastante. Y esto la verdad que nos hace que todo sea muchísimo más fácil y más predecible, que al final es lo que nosotros queremos. Una vez ya tenemos los implantes integrados, una de las cosas que siempre hago es pues, comprobar que los multi-units están bien, por si alguna vez ha aflojado y luego pues, nos caemos con todo el equipo, como yo digo, y fijaos en ese canino cómo lo tenemos a nivel de perfil de emergencia, vemos cómo están las papilas completamente, es que no es que estén formadas, es que las hemos mantenido. No es lo mismo tener que hacer una cosa de cero a mantenerlo, es infinitamente, al menos en mis manos, como ya os digo, es muchísimo más sencillo mantener algo que fabricarlo. Y es muchísimo más rápido, más fácil y más mejor para todos. Una vez ya, lo único que tenemos que hacer es con una técnica en 3 pasos. Lo que hacemos es el escaneado triple, que se dice es escaneamos con los provisionales puestos, escaneamos con los scan bodies, los perfiles de emergencia, y luego escaneamos los provisionales. Lo ideal sería escanear, bueno, yo lo escaneo tanto por fuera como por dentro, un escaneo fuera de boca en 3D completo de los provisionales o solo de la parte interna. No nos cuesta nada hacerlo de prácticamente todo. Si la oclusión, bueno, en este caso la oclusión está en nanoclusión, eso ya lo tendremos que valorar, ya si el laboratorio decide hacer una prueba intermedia o prácticamente mandarlo a terminado. Eso ya depende de cómo lo vean. Y como ya podemos ver, pues los provisionales, o sea, las coronas definitivas, en este caso de circonio monolítico, pues bastante aceptables. La paciente está satisfecha y como tampoco tenemos una sonrisa muy alta, pues tampoco, en el caso de que haya pues unos dientes un poquito en los márgenes más altos que otros, no nos va a perjudicar nada en absoluto. Este caso clínico es un poco parecido, más de lo mismo, un incisivo central con la peculiaridad de que nuestra patología llega prácticamente también hasta el diente de al lado, es decir, que ya estamos hablando de un defecto desfavorable donde en algunas clasificaciones ya se indicaría que ahí no deberíamos de colocar un implante inmediato por el riesgo de la pérdida de papila. Mismo caso, misma intervención, bueno, mismo caso no, perdón, misma situación, misma intervención.
Quitamos diente, limpiamos, legramos profundamente, vemos que está todo bien, que esté todo perfecto, pasamos a posicionar mi implante en la posición correcta. Como podemos ver aquí, las fresas doradas son la osedensificación que me permite, con el poco hueso que tenga, un hueso muy blando, evitar suprimir hueso y comprimir ese hueso basándonos en los principios del sistema de compresión, de los compresores de hueso. Una vez colocamos el implante, colocamos un multi-unit acorde a la altura gingival que tengamos y la profundidad donde hayamos colocando nuestro implante, y ya volvemos a lo mismo de cogemos nuestra membrana, la posicionamos donde nosotros queremos. En este caso, hacemos ese tapiz como ya os he dicho antes, y como podemos ver, esta es la imagen al día siguiente de la intervención. Como podemos ver, tenemos un pequeño hematoma a nivel de esa zona, pero ya os digo, nada, ni en la zona del labio, ni en la zona de la cara, ni nada. El paciente tuvo absolutamente ningún proceso inflamatorio. Nada que no se cure con un enantium, que yo les suelo mandar, o enantium o paracetamol alternado, nada de corticoides en estos casos, en el caso de que les moleste. Y vemos ya como arriba a la derecha, prácticamente en 24 horas ya tenemos el alveolo casi sellado, por el propio tapón de cicatrización, por esa tapa de fibrina que se ha formado ahí. Aquí sí que es cierto que hay una pequeña peculiaridad. Como podéis ver, hay un punto en palatino, y es que, lo vamos a ver aquí, que antes no lo he mencionado, la imagen de abajo a la izquierda, ahí con la membrana quise sellar un poquito más esa zona. Veía que era un alveolo un poco ancho, la membrana, como ya os digo, tiene cierta flexibilidad, y muchas veces lo que hacemos es o cortar la membrana a nivel de la altura del margen gingival, o hacemos como tapita, ¿de acuerdo? Como sería un injerto en silla de montar, como llamaríamos un buco gingival, y lo posicionaríamos ahí, en la parte con un punto simple siempre. Y reabsorbible, porque como ya os digo, en el caso de que no los queramos quitar, pues no pasa nada. Colocamos nuestro provisional, esperamos el tiempo de osteointegración, misma técnica, escaneo en 3 pasos, con el provisional en boca, con el scan MODI y aparte provisional. Y este es el aspecto del perfil, como podemos ver. Sí que es verdad que aquí vemos como que tenemos en la parte distal de esta pieza, desde esta vista oclusal, como que el tejido blando se nos ha comprimido un poco. Le propuse al paciente de hacer un injerto de tejido conectivo. Llegados a este punto, es una técnica muy sencilla. En el caso de que la estética estuviese comprometida, y el paciente me dijo que lo sentía muchísimo, pero que ya estaba muy feliz con su diente, que luego se quería poner la corona del 11 para tener una mayor estética, y que ya no quería más cirugías y no le merecía la pena. Así que yo me debo a mis pacientes. Al final, una cosa es que ellos decidan lo que es sano, lo que no es sano, pero yo, por supuesto, si un paciente, no por la foto, ni por enseñar esto, ni nada, como siempre digo a los alumnos, hacemos odontología para pacientes, no para dentistas. Entonces, si mi paciente no está del caso de 10, está de 7,5, como lo que era la nota que le quiera poner cada uno, pero mi paciente está contento, y eso para mí es lo más importante. Como podemos ver aquí, esta es la radiografía al día, justo en el momento de la colocación del implante, porque tenemos el transportador característico de este tipo de implantes cuando los colocamos, y vemos como la parte distal prácticamente no tenemos nada de densidad ósea. La radiografía de medio es en el momento de la colocación del implante, de la provisionalización inmediata, para ver que el T-Base ha adaptado perfectamente y que está todo perfecto. Por protocolo siempre, insisto, siempre hago radiografías cuando coloco los provisionales y cuando pongo los scan bodies. Y cuando coloco las coronas definitivas, por supuesto. Y como podemos ver en la radiografía de la derecha, ya es pasado el tiempo de integración, cuando ya ha pasado un mes posterior a la carga del implante. Que por protocolo siempre también hago una radiografía al mes, a los 3 meses, una radiografía periapical con paralizador. Y donde vemos cómo en la parte distal de este implante vemos ese injerto óseo de origen halogénico, a lo injerto en este caso, biobank, como bien comprimido, se mantiene y me está manteniendo mi tejido blando. Fijaos en la radiografía de la izquierda y la radiografía de la derecha del todo, cómo cambia el pico óseo que nosotros tenemos ahí. En cuanto a las conclusiones de esta técnica, simplemente deciros que la implantología inmediata, bajo mi punto de vista, es una implantología, como ya os he dicho, que no es una técnica, sino que ya es una filosofía de trabajo. Al final es cambiar un poquito nuestro chip, nuestro modo de ver la odontología, la cirugía y la periodoncia en este caso.
y al final lo que vamos a poder es conseguir este tipo de resultados. Menos es más, siempre es una frase que repito mucho y cada vez me la intento aplicar más a mí mismo. Cuanto menos hagamos, y soy un apasionado de la cirugía, me encanta, y cuanto más complicada y cuanto más problema, me encanta, de siempre, además desde bien pequeñito, pero obviamente si puedo darle a mis pacientes lo máximo aportando lo mínimo, al final creo que es un éxito en el tratamiento. Y por lo tanto evitemos también lo que sabemos que va a pasar. Si ya sabemos cuando quitamos un diente que va a haber un colapso de tejidos blandos, va a haber una ausencia, vamos a tener que hacer varias intervenciones. Si podemos evitarlo, siempre y cuando cumplamos los protocolos para que todo funcione bien, bajo mi punto de vista creo que deberíamos de hacerlo. Y el tridente clave siempre debería de ser implantología, periodoncia y prótesis. Bajo mi punto de vista no concibo que estas tres, no digo que todo el mundo haga las tres cosas, pero no concibo un buen tratamiento sin que haya estos tres pilares con 1, 2 o 3 personas o las que sean manejando este tipo de técnicas. Al final vamos a dar unos resultados muchísimo más óptimos. Os he dejado aquí mi correo. Yo me encanta que la gente venga a la clínica, mis alumnos están cada 2 por 3 siempre que quieren y pueden venir, pues estoy encantado de verlos. Sé que alguno está por ahí, les mando un fuerte abrazo. Tenéis aquí mi correo absolutamente para cualquier cosa, cualquier duda que tengáis sobre esto, incluso si queréis venir un día a verlo, lo que sea, tenéis aquí mi correo personal para vosotros y nada, y ya dicho esto, pues ha sido un placer, espero que os haya gustado. Y si a Abel le parece bien, pues pasamos a las preguntas. Hola, David. Pues muchísimas gracias. Sí, ¿tienes alguna pregunta? Vale. No sé si me he comido mucho el tiempo o me... No, vamos.